Todo fan de Juego de Tronos sabe que la serie dejó algunas preguntas sin respuesta. George R.R. Martin construyó Poniente con tanta profundidad que la serie solo pudo rozar la superficie, y durante años los fans llenaron los vacíos con teorías, búsquedas exhaustivas en foros y una buena dosis de especulación. Luego llegó la Casa del Dragón y de pronto muchas de esas brechas comenzaron a cerrarse por sí solas. Lo que hace esta precuela tan satisfactoria no es solo que sea una buena historia por derecho propio, aunque sin duda lo es que casi cada episodio parece remontarse a Juego de Tronos para responder algo que nos habíamos preguntado en silencio durante años. La Casa del Dragón, junto con su material de origen en Fuego y Sangre, toma la historia de Poniente, que antes era solo ruido de fondo, y la convierte en un drama de carne y hueso con dragones incluidos. Así que hoy vamos a contar 20 preguntas que Juego de Tronos dejó en el aire, mostrando con exactitud cómo las respondió en la Casa del Dragón. En el número 20, ¿pueden los dragones ahogarse o resultar heridos por peligros comunes más allá del fuego? Juego de Tronos trató a los dragones como seres casi invencibles, siendo las únicas amenazas reales el acero valirio, los cuernos atadragones y las lanzas de hielo empuñadas por los muertos. Peligros menores y más mundanos nunca surgieron porque los tres dragones de Daenerys pasaron la mayor parte de su tiempo en pantalla como las criaturas más grandes y dominantes del lugar. La Casa del Dragón da vuelta a esa suposición al mostrar cuán vulnerables pueden ser los dragones jóvenes o sin jinete. Vemos dragones heridos por cadenas y debilitados por negligencia. Los dragones no son dioses, son animales con alas y fuego en su estómago, y la Casa del Dragón nunca te deja olvidar que la naturaleza sigue aplicando sobre ellos, incluso cuando hay magia involucrada. En el número 19, la gente del sur sigue adorando a los antiguos dioses, o la fe de los 7 los eliminó por completo. Cuando los sándalos cruzaron el mar angosto y se asentaron en Poniente, trajeron consigo la fe de los 7, y con el tiempo la antigua religión de los primeros hombres fue empujada cada vez más al norte hasta convertirse casi en una práctica exclusiva de esa región. Pero Juego de Tronos deja caer algunas pistas de que el panorama no es tan claro. La Casa del Dragón retoma esto y lo hace explícito a través de la Casa Blackwood, quienes siguen a los antiguos dioses muy al sur del cuello, llevando un árbol anciano en su emblema como un recordatorio permanente de dónde residen sus lealtades. Es parte de la razón por la que los Blackwood y los Bracken, su casa rival, se han despreciado durante generaciones, ya que los Bracken abrazaron la fe de los 7 y vieron la adoración de sus vecinos como algo retrógrado. En el número 18, ¿lucharon los 7 reinos alguna vez en guerras contra enemigos externos o fueron siglos de luchas internas en Poniente? Tanto Juego de Tronos como la Casa del Dragón están obsesionados con la guerra civil, al punto de que sería perdonable pensar que Poniente nunca tuvo que lidiar con una sola amenaza externa que no fueran los muertos vivientes. La Casa del Dragón corrige eso al darnos el conflicto de los peldaños de piedra, una lucha prolongada y brutal entre la Casa Velaryon y la Triarquía, una alianza formada por 3 de las ciudades libres al otro lado del mar angosto. Los peldaños de piedra en sí son una cadena de islas que alguna vez conectó Poniente con esos, y han sido un imán para la piratería y las disputas territoriales desde que se tiene memoria. Corlys Velaryon, la serpiente marina, construye toda su reputación al liberar esas aguas de las garras de la Triarquía, y ese conflicto no desaparece sin más una vez que concluye el arco inicial. La Triarquía resurge más adelante durante la propia danza de los dragones cuando los verdes se acercan a ellos buscando apoyo naval para romper el bloqueo de los negros sobre Desembarco del Rey. Es un gran ejemplo de cómo la política de Poniente nunca existe en el vacío. En el número 17, ¿cómo luchan en verdad los dragones entre sí? Sabemos que esto causaba curiosidad en muchos fans porque Juego de Tronos nunca nos dio la oportunidad de verlo bien. Con solo 3 dragones adultos en toda la serie y solo uno de ellos enfrentando un combate aéreo real contra un igual, la guerra entre dragones se mantuvo casi siempre en teoría. La Casa del Dragón tira esa teoría por la ventana en el instante en que la danza de los dragones se pone en marcha. Lo que aprendemos es que el combate de dragones no es una danza aérea elegante, es brutal, caótico y muy físico. Los dragones más grandes tienden a forcejear entrelazando garras y girando por el aire mientras intentan atrapar un ala o un cuello con sus mandíbulas. Los dragones más ágiles y pequeños a veces intentan usar su velocidad para esquivar y atacar desde ángulos que una bestia más grande no puede defender con facilidad. El fuego también se usa, pero a menudo queda en segundo plano frente a la lucha física cruda. Los mordiscos y desgarros hacen que estas peleas parezcan menos un duelo de esgrima y más 2 depredadores intentando matarse en el aire. Número 16. ¿Todos los Targaryen son incombustibles? Sabemos que esto se abordó en la serie original. Daenerys sale de la pira funeraria de Khal Drogo sin una sola quemadura, y la serie lo trata como la confirmación de que el fuego no tiene efecto en ella. El problema es que algunos fans extendieron esa lógica a todo el linaje Targaryen, asumiendo que cualquiera con cabello plateado y ojos morados debía compartir la misma inmunidad. La Casa del Dragón deja muy claro que las cosas no funcionan así. Viserys se quema en pantalla. De una forma más dramática, durante la batalla de reposo del Grajo, el aliento de fuego de Vhagar cocina a Aegon dentro de su propia armadura dejándolo con heridas graves. Si esa escena no convence a la gente de que los Targaryen son resistentes al calor en lugar de incombustibles, nada lo hará. Sea cual sea la protección que ofrezca su sangre, y es evidente que hay cierta protección dada la frecuencia con la que sobreviven a cosas que matarían a una persona normal, tiene sus límites. En el número 15, ¿quién cuida de los dragones cuando nadie los está montando?
En Juego de Tronos, Daenerys maneja sus 3 dragones casi en persona. Los alimenta, los regaña y encierra a 2 de ellos en las catacumbas bajo Meereen cuando las cosas se salen de control. Esto pinta un panorama donde el cuidado de los dragones es sobre todo improvisado, algo que un Targaryen va descubriendo sobre la marcha. La Casa del Dragón presenta una institución entera construida en torno a este mismo problema. Los guardianes de dragones son cuidadores especializados que dominan el Alto Valyrio y son entrenados desde una edad temprana para manejar el lado práctico de criar y mantener a los dragones. Ayudan con los horarios de alimentación, asisten durante el delicado proceso de incubación de los huevos y están presentes cuando los dragones jóvenes son presentados a sus posibles jinetes por primera vez. Es un trabajo que requiere valentía y paciencia en partes iguales, ya que estos siguen siendo animales salvajes capaces de matar a una persona sin siquiera tener la intención de hacerlo. Número 14. ¿Por qué la Guardia de la Noche se siente tan patética para cuando Jon Snow se une a ella? Hablamos de una organización que se supone es la última línea de defensa contra todo lo que hay al norte del muro, y sin embargo para cuando comienza Juego de Tronos está formada por criminales, deudores y hombres desesperados que se unieron porque la alternativa era peor. Se siente como una institución en declive terminal en lugar de la orgullosa orden que se describe en las viejas historias. La Casa del Dragón nos da el contexto de cómo ocurrió esa decadencia a través de Cregan Stark, el señor de Invernalia, quien explica la historia de forma directa. Durante miles de años, la guardia se llenó en su mayor parte de hombres sentenciados a servir allí como castigo, por eso su reputación sufrió. Pero el ancestro de Cregan Torren, el último rey en el norte antes de hincar la rodilla ante Aegon el Conquistador, estableció una nueva tradición donde cada invierno una 10ª parte de sus propios hombres sería enviada a servir al muro de forma voluntaria, un deber honorable en lugar de una sentencia. Por un tiempo esa política ayudó a mantener a la guardia abastecida de hombres capaces en lugar de solo criminales, pero la conquista de Aegon trajo un largo periodo de relativa paz a Poniente, y la paz significaba menos criminales siendo sentenciados al muro y menos razones por las que los señores siguieran enviando a sus propios hombres al norte. Con el paso de las generaciones esa fuente de voluntarios se secó y la guardia volvió poco a poco a depender de cualquiera que el reino ya no quisiera. En el puesto 13, porque los Targaryen nunca usaron sus dragones para explorar al norte del muro. Dada la distancia que pueden volar los dragones y la cantidad de terreno que pueden cubrir, siempre pareció extraño que a nadie en 300 años de dominio Targaryen se le ocurriera enviar a uno más allá del muro solo para ver qué había allí afuera. Cregan Stark aborda esto de manera directa cuando relata una visita del rey Jaehaerys I y la reina Alysanne, 2 de los gobernantes más amados en la historia Targaryen, quienes recorrieron el reino juntos al lomo de dragón. Cuando llegaron al muro, sus dragones se negaron a cruzarlo. Ninguna cantidad de persuasión pudo hacer que volaran más allá de esa barrera. Un detalle notable si consideras lo intrépidos que son los dragones en cualquier otro contexto que vemos. Esto encaja de manera inquietante con lo que vemos al final de Juego de Tronos, cuando los dragones de Daenerys se enfrentan al ejército de los muertos más allá del muro por primera vez y uno de ellos, Viserion, termina muerto y reanimado por el mismísimo Rey de la Noche. Sea cual sea la magia antigua o el recuerdo que hace dudar a los dragones en esa frontera, resulta que sus instintos tenían toda la razón de sentir miedo. Número 12. ¿Puede un dragón cuyo jinete ha muerto ser montado por alguien nuevo? Esto se convirtió en un tema candente entre los fans, en especial después del episodio final, cuando la gente se preguntaba si Drogon aceptaría un jinete distinto ahora que Daenerys ya no estaba. La Casa del Dragón responde esto de forma concluyente al mostrar que forjar un vínculo con un dragón sin jinete, aunque difícil y peligroso, es algo que ocurre, y con cierta frecuencia dado lo mucho que los dragones suelen sobrevivir a los humanos que los montan. El ejemplo más claro es Vhagar, la dragona viva más antigua y grande durante la línea temporal de la serie, quien ha tenido 4 jinetes diferentes a lo largo de su extensa vida, comenzando con la mismísima Visenya Targaryen y terminando bajo el control de Aemon tras un tenso enfrentamiento con su propio primo. El proceso no es sencillo. Algunos dragones aceptan a un nuevo jinete rápido, mientras que otros se resisten durante años o nunca vuelven a aceptar a nadie. La personalidad juega un papel enorme, tanto la del dragón como la del futuro jinete, y da la sensación de que los dragones más viejos y experimentados como Vhagar han visto ir y venir suficientes humanos como para que el proceso de vinculación se vuelva casi transaccional en lugar de emocional. En el número 11, ¿de dónde salieron los 3 huevos de dragón de Daenerys? Esto molestó a muchos lectores de los libros y espectadores de la serie por igual, ya que para el momento en que Daenerys recibe sus huevos como regalo de bodas de Illyrio Mopatis, los dragones llevan extintos más de un siglo. La implicación siempre fue que se trataba de viejos huevos fosilizados que eclosionaron de milagro gracias a la magia de sangre de Daenerys y a la pira funeraria, pero el verdadero origen de los huevos se mantuvo en el misterio. La Casa del Dragón cierra esta brecha a la perfección. Se revela que los 3 huevos fueron puestos por Syrax, la propia dragona de Rhaenyra, convirtiéndolos en productos directos y rastreables de la época de la Guerra Civil Targaryen en lugar de alguna reliquia antigua e ilocalizable. Daemon los recolecta del Pozo Dragón y permanecen como parte de los bienes de la familia durante años. Una vez que la danza de los dragones se vuelve caótica y Rhaenyra necesita proteger el futuro de su linaje, envía los huevos lejos junto con sus 2 hijos menores, enviándolos primero por el Valle de Arryn antes de que su destino final se convierta en Pentos, la misma ciudad donde Illyrio Mopatis opera generaciones después.
Llegando al número 10, ¿fueron los Targaryen en verdad la única casa Valyria lo bastante inteligente como para escapar de la maldición? Juego de Tronos menciona la maldición de Valyria más de una vez, por lo general en tonos bajos y reverentes, como si la casa Targaryen hubiera tenido la visión para huir de una catástrofe que aniquiló a toda una civilización junto con la mayor parte de sus dragones. Es una suposición fácil de hacer, ya que la serie nunca nos da otro linaje valirio de importancia real. La Casa del Dragón corrige ese panorama al poner en el centro de atención a la Casa Velaryon, una familia tan antigua y tan valiria como los Targaryen, y una que de hecho se asentó en Poniente antes que los ancestros de Aegon. Corlys Velaryon, la serpiente marina, siente un enorme orgullo por esta historia y esto moldea la forma en que se comporta a lo largo de toda la serie, siempre con un ligero resentimiento de que los Targaryen puedan llevar la corona mientras su propia familia ayudó a construir el poderío marítimo de Poniente desde cero. Los Velaryon sí existen en las novelas de George R.R. Martin, pero juegan un papel bastante menor allí, conocidos más que nada como una casa leal a Stannis Baratheon, así que la serie original no tenía un motivo para destacarlos. La Casa del Dragón les da el lugar que merecen y al hacerlo remodela en silencio nuestra forma de pensar sobre la caída de Valyria. En el número 9, ¿por qué Aegon conquistó Poniente? La historia de Poniente, tal como se cuenta dentro de la propia serie, enmarca la conquista de Aegon como una simple ambición. Quería los 7 reinos unidos bajo su gobierno, así que los tomó, con sus hermanas y sus dragones haciendo la mayor parte del trabajo pesado. Es la respuesta que satisface un libro de texto, pero que nunca llega a explicar por qué un hombre con todo lo que pudiera desear en Rocadragón se molestaría en conquistar un continente entero. La Casa del Dragón nos da algo mucho más interesante. Aegon experimentó una visión, un sueño sobre el regreso de los caminantes blancos y la larga noche descendiendo sobre Poniente una vez más, y esa visión lo convenció de que el reino necesitaba unificarse bajo el dominio Targaryen antes de que llegara ese día, para que quien quiera que se sentara en el trono de hierro cuando al fin llegara el frío tuviera la fuerza y los dragones necesarios para repelerlo. Esto se convierte en la canción de Hielo y Fuego, la profecía que Aegon transmite a su heredero, quien la transmite al suyo a lo largo de toda la línea familiar. Es un pequeño giro que replantea la conquista por completo. En el número 8, ¿quién era Rhaenyra Targaryen y por qué creía tener un derecho legítimo a un trono en el que hasta donde la memoria alcanzaba ninguna mujer se había sentado? Se le menciona un par de veces en la serie original, sobre todo cuando Joffrey le da a Margaery una inquietante pequeña lección de historia sobre la danza de los dragones en la tercera temporada, y de nuevo cuando Shireen Baratheon saca el tema de pasada durante la quinta temporada. Ambos momentos tratan la historia de Rhaenyra como una advertencia sobre la guerra civil Targaryen, pero ninguno nos da una idea de quién era en realidad como persona o por qué su reclamo importaba en primer lugar. La Casa del Dragón dedica toda su emisión a responder justo esto. Vemos a Rhaenyra ser nombrada heredera por su propio padre. La vemos navegar en una corte que socava sin descanso su derecho a gobernar solo por su género. Y vemos a la maquinaria política trabajar en su contra incluso cuando Viserys hace todo lo que está a su alcance para proteger su posición. Para cuando llega la danza entiendes de forma exacta por qué Rhaenyra creía que el trono le pertenecía. No porque tuviera hambre de poder como tantos otros pretendientes en este universo, sino porque su propio padre la nombró heredera. En el número 7, ¿otros Targaryen han experimentado visiones proféticas como las que tiene Daenerys en la Casa de los Eternos? Las visiones de Daenerys en Card siempre se sintieron como un destello aislado de magia, algo atado en específico a su historia y a la maldición de la bruja Mirri Maz Duur en lugar de un rasgo Targaryen más amplio. La Casa del Dragón revela que los sueños de dragón, como se les llama, están mucho más arraigados en la familia de lo que sugiere ese momento. Daenerys Targaryen, a veces llamada Daenerys la Soñadora, previó la maldición de Valyria años antes de que ocurriera, lo cual es la razón por la que su familia se mudó a Rocadragón a tiempo para sobrevivir. La visión de Aegon el Conquistador sobre el regreso de los caminantes blancos que acabamos de cubrir cae en esa misma categoría. Viserys I tiene su propio sueño, viendo a su hijo coronado en medio de espadas chocando y dragones rugiendo. Una visión que en rigor se vuelve realidad, pero de una manera muy lejana a lo que él esperaba o deseaba. Su hija Helena muestra destellos del mismo don a lo largo de la serie, soltando a menudo frases crípticas y perturbadoras que solo cobran sentido en retrospectiva. Incluso Daemon experimenta visiones durante su etapa febril en Harrenhal, vislumbrando eventos pasados y futuros con una claridad que lo inquieta hasta a él. En conjunto, estos momentos revelan que las visiones proféticas no son una anomalía rara y limitada solo a Daenerys. En el número 6, ¿cuántos dragones llegó a tener la casa Targaryen en el punto más alto de su poder? 3 dragones se sentían como una fuerza abrumadora en Juego de Tronos, en especial una vez que Daenerys comenzó a usarlos para derrocar ciudades esclavistas y quemar ejércitos. Es fácil olvidar que 3 dragones son apenas una fracción minúscula de lo que la familia comandaba en el pasado. La Casa del Dragón nos da los números exactos, en su mayoría a través de Daemon, quien lo expone con claridad. Antes de que la guerra estalle de verdad, los dragones de la familia incluyen a Syrax, Caraxes y Meleys entre la generación mayor, mientras que los niños Targaryen más jóvenes reclaman a Vermax, Aerax y Tyraxis, con Baela reclamando a Danzarina Lunar.
Más allá de estos dragones vinculados y con nombre, los negros poseen cerca de 13 dragones en total al comienzo del conflicto, incluyendo varios sin jinete que aún esperan ser reclamados, mientras que los verdes controlan solo 4. Además de todo eso, todavía hay unos 20 huevos de dragón incubándose en Rocadragón en ese momento, cualquiera de los cuales podría eclosionar dadas las circunstancias correctas. Es una cifra asombrosa cuando lo comparas con los 3 dragones solitarios que comanda Daenerys 2 siglos después, y hace que el desenlace de la danza se sienta aún más trágico. En el número 5, ¿qué ocurre en realidad en la brecha entre la maldición de Valyria y la conquista de Poniente por parte de Aegon? Juego de Tronos menciona ambos eventos por separado, pero el siglo que los separa siempre fue un vacío total. La Casa del Dragón, inspirándose de forma directa en Fuego y Sangre, llena ese vacío con el Siglo Sangriento, un periodo brutal y caótico en el que las antiguas colonias de Valyria se destrozaron entre sí intentando reclamar el legado del Imperio caído. Volantis emerge como la más agresiva de estas excolonias, intentando posicionarse como el sucesor legítimo del poder y dominio valirio a lo largo de esos. Antes de que Aegon volviera su atención hacia Poniente, voló sobre Valyrian el Terror Negro a través del Mar Angosto para intervenir en este conflicto, ayudando a cambiar las tornas contra Volantis durante un combate naval crucial cerca de Lys, quemando una flota enemiga entera en el proceso. Pasando al número 4, ¿los Targaryen controlaban de verdad a sus dragones o ese vínculo siempre fue algo más suelto y frágil de lo que insinuaba la serie? La relación de Daenerys con sus dragones reforzó esta idea de dominio natural, la suposición de que nacer como Targaryen significaba que los dragones obedecerían sin más. La Casa del Dragón desmantela esa suposición casi en el acto. El propio Viserys expresa sus dudas al respecto, sugiriendo que el control de los Targaryen sobre los dragones siempre ha sido algo más cercano a una ilusión que la familia mantiene, en lugar de un vínculo real garantizado. Esa duda se confirma con violencia durante el final de la primera temporada, cuando ni Lucerys ni Aemond logran controlar a sus dragones durante su desastroso enfrentamiento en el cielo sobre Bastión de Tormentas. Un momento de miedo e instinto que anula cualquier orden que ambos jóvenes creyeran tener. Los dragones responden a las emociones, al miedo, a la agresión, actuando a veces por sus propios impulsos sin importar lo que el jinete quiera. Algunos vínculos son más profundos que otros. La conexión de Daemon con Caraxes se siente casi telepática por momentos, forjada tras décadas de batallas compartidas y confianza mutua. Pero ese tipo de vínculo es la excepción, no la regla. Y la Casa del Dragón deja claro que montar un dragón siempre ha sido más una negociación que una estructura de mando, sin importar cómo le gustara a los Targaryen presentarlo ante el resto de Poniente. Número 3. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de la daga de acero valirio que termina matando al Rey de la Noche? Este dato importa porque esa daga juega un papel enorme en el clímax de Juego de Tronos, y sin embargo llega a la historia casi sin contexto. Sabemos que se usa en un intento de asesinato contra Bran Stark, y sabemos que Arya la utiliza al final para terminar la guerra contra los muertos, pero sus orígenes antes de ese momento se mantienen muy vagos. La Casa del Dragón y Fuego y Sangre rastrean su linaje hasta Aenar Targaryen, el señor dragón que huyó de Valyria con su familia antes incluso de que ocurriera la maldición. La daga pasa con el tiempo a Aegon el Conquistador, quien ordena inscribir en ella un mensaje oculto, uno que solo se vuelve visible al exponerse al fuego, portando la misma profecía que su familia transmitiría por generaciones. A partir de Aegon, la daga se convierte en una especie de recipiente físico para la propia profecía de la canción de Hielo y Fuego, pasando de un heredero Targaryen a otro, sirviendo tanto como arma como símbolo. Al final abandona las posesiones de la familia por completo, terminando de manera irónica y ominosa como la hoja usada para intentar matar a un Stark, antes de convertirse en el arma que pone fin a la guerra que la profecía siempre advirtió. Número 2. ¿Quién inició en realidad la guerra civil Targaryen a la que Juego de Tronos se refiere como la danza de los dragones? Siempre supimos a grandes rasgos que fue una guerra de sucesión entre Rhaenyra y su medio hermano menor Aegon II, y siempre supimos que Viserys no sobreviviría lo suficiente para ver cómo se desarrollaba, pero la mecánica profunda de cómo se encendió ese conflicto se mantuvo casi siempre en la teoría hasta que la Casa del Dragón nos guió paso a paso. Rhaenyra pasa años como la heredera nombrada y jurada de su padre, con los señores más poderosos del reino jurando lealtad a su reclamo de forma directa. La fractura comienza con una serie de malentendidos y pérdida de confianza entre Viserys y Alicent, agravados por años de resentimiento, la manipulación de Otto Hightower y una corte cada vez más dividida en facciones mucho antes de que Viserys llegue a morir. Incluso después de que los verdes dan su golpe de estado y coronan a Aegon tras la muerte de Viserys, Rhaenyra intenta evitar la guerra abierta en un principio, esperando encontrar algún camino que no termine en un derramamiento de sangre masivo. Es la muerte de su joven hijo Lucerys a manos de Aemond, ya sea intencional o no, lo que elimina cualquier posibilidad de contención en ambos bandos. Y para cerrar, en el número 1, ¿qué tan serio deberíamos tomar la profecía del príncipe que fue prometido? Esa sobre la que Melisandre pasa tanto tiempo predicando en Juego de Tronos. Durante gran parte de la serie original, esa profecía se siente como un dogma religioso, algo en lo que Melisandre cree de corazón pero que la serie nunca confirma como una verdad objetiva. La Casa del Dragón le da mucho más peso del que nadie esperaba. Aprendemos que Aegon el Conquistador experimentó su propia versión de esta misma visión, viendo el regreso de la larga noche y comprendiendo que un Targaryen necesitaría sentarse en el trono de hierro cuando llegara ese día para unir al reino en su contra.
Esa visión se convierte en la canción de Hielo y Fuego, transmitida a través de la familia por generaciones, encontrando su camino hacia la clarividencia de Daenerys la Soñadora y resurgiendo de nuevo en los propios sueños de Viserys sobre su sucesor. Mientras tanto, con total independencia del linaje Targaryen, los sacerdotes rojos de Essos predican una profecía muy similar sobre un héroe prometido que nacería para repeler a la oscuridad, que es justo la doctrina que Melisandre lleva consigo al campamento de Stannis Baratheon siglos después. El hecho de que estas dos tradiciones lleguen en esencia a la misma profecía de forma independiente sugiere que algo real está pasando aquí, algún hilo genuino de clarividencia corriendo bajo la superficie de la historia de Poniente en lugar de solo una mitología conveniente. Y eso es todo. Asegúrate de ver nuestro video sobre los 17 dragones de la Casa del Dragón del más débil al más fuerte.